bendiga a todos en esta hora. Vamos a estar compartiéndoles en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 24 al 30. Dice: levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Bien, pues vamos a hablar de lo que es la fe en movimiento. Esta mujer tenía una grande necesidad por la salud de su hija. Su hija tenía un problema espiritual muy fuerte, era el origen de su problema, era espiritual. Y en esta ocasión, ese problema, pues yo creo que causaba gran tensión en la familia. Había necesidad de sanidad de esta jovencita, ¿verdad? De esta hija. Yo creo que las tensiones son contrarias siempre a la fe y se presentan siempre en la vida estas tensiones. ¿Qué son las cosas que nos tensionan? Bueno, la economía para satisfacer las necesidades, en los conflictos de relaciones interpersonales, ya sea en la familia o con gente conocida, en las enfermedades de cualquier tipo, en los seres que amamos, también por la inseguridad de estos tiempos en que vivimos. Es una de las cosas que traen tensión, ¿verdad? Todas estas situaciones causan preocupación, ansiedad, y como esta mujer necesitamos poner la fe en movimiento, tal y como lo hizo esta mujer. La fe tiene que ser puesta en movimiento por nuestra necesidad urgente. Y esto es lo que nos está tensionando, ¿verdad?, en la actualidad. Dice el versículo 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Lo primero que está aquí es que presenta la necesidad de esta mujer. Dice que buscó a Cristo, oyó de Cristo, y después dice que lo buscó y se postró a sus pies, acudió a él. Lo hizo con mucha necesidad, con diligencia, con un grande anhelo de recibir la respuesta. Es una situación muy importante. Cuando las necesidades no se reconocen, tampoco tenemos la urgencia, ¿verdad?, de pedir. Pedimos un día, otro día se nos olvida. Bueno, esta mujer tenía una tensión fuerte en su casa, su hija estaba enferma y el origen del problema era espiritual, así es que no había hombre alguno que pudiera hacer algo por ella, pero acudió a quien sí podía hacer algo por su hija, al Señor. Escuchó de él, oyó de él y fue, lo buscó, se dio cuenta y acudió donde estaba a él. Bien, lo hizo con mucha necesidad, ¿verdad? Lo hizo con diligencia. Primero se plantea el problema de esta mujer, ¿verdad?, de su situación tensionante que ella tenía. Bueno, cuando una vez ella expone su necesidad, está acudiendo a quien todo lo puede, ¿verdad? Lucas capítulo 12, versículo 22 al 31. Quiero que entienda que Dios atiende en nuestras situaciones conforme a nuestra necesidad. Dios está pendiente, no está ajeno. Escucha lo que dice aquí Lucas. Dice: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, primero aquí está lo primero, no os afanéis por vuestra vida qué comeréis, ni por el cuerpo, ni tampoco por qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba que hay en el campo, y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber. No estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis
sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí se nos invita a poner la fe en movimiento. No os afanéis, tenemos mucho valor, más que las aves, hombres de poca fe. No os preocupéis, no estemos en ansiosa inquietud. Es una seguridad que el Señor nos está dando, ¿verdad? Cuando nosotros acudimos a Él en nuestra necesidad. Sin importar el tipo de persona que seamos, la fe está a nuestro alcance. Versículo 26 dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Era una mujer gentil, despreciada por los judíos, una mujer fuera de una dispensación, ¿verdad?, que aún no le correspondía ver la manifestación de Dios. Pero la fe va más allá de todos los tiempos, porque la misericordia de Dios y su amor por la humanidad son tan grandes que pone al alcance nuestro todas sus bendiciones, pero para el que decide creer, ¿verdad? El que decide accionar y perseverar y poner la fe en movimiento. Bien, la vida tiene un sentido delante de Dios. Y aunque tenemos necesidades que son reales y son justas, son válidas, las adquisiciones no son la esencia de la vida, porque quien es la esencia de la vida para Dios es el hombre mismo, somos nosotros. En Lucas capítulo 12, versículo 16 al 20 dice, también le refiere una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Bueno, ¿qué podríamos decir de este hombre, verdad? Para él la esencia de la vida era tener y tener y tener. ¿Qué podríamos decir de él? Tal vez este hombre era admirado por su éxito, por su productividad, por sus ganancias. Era popular, ¿verdad? En su tiempo, entre su gente, admirado por su prosperidad. Pero para Cristo, dice aquí la Escritura, que era un necio. Era un necio este hombre, fracasó ocupando su vida en tener y tener y tener. Hay necesidades que son justas, son válidas, pero la esencia de la vida, dice el versículo 15 de este mismo capítulo 12, dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así es que la esencia de todas las cosas, ¿verdad?, es el hombre mismo para Dios. Y cuando tenemos esa necesidad, ¿qué hay que hacer? Acudir a Jesucristo. Fue lo que hizo esta mujer, ¿verdad? Entonces tenemos que encarar la necesidad. Pero al encarar la necesidad, no perdamos la paz. No es que no existan las necesidades hay, son reales y son válidas. Pero aquí lo importante es acudir a Jesucristo y no perder la paz mientras estamos buscando una respuesta, ¿verdad?, a la necesidad. Yo creo que podemos ir ante Él, ¿verdad? No tenemos que conformarnos con lo que tenemos, aunque la Biblia dice que seamos conformes con lo que tenemos. Pero es una conformidad de tener paz y contentamiento, pero una conformidad pasiva, no estamos hablando de ello. Esa conformidad, tenemos que buscarla, pero sin ansiedad. Tenemos que buscarla sin esa ansiedad, ¿verdad?, que nos carcome, sin esos afanes, sin esa preocupación. Tenemos que buscar la manera de que nuestras necesidades Dios las atienda. Entonces, tenemos que encarar esas necesidades. No podemos evitarlas, no podemos evadirlas. Aprendamos a mirar más allá de la necesidad, ¿verdad? No nos quejemos, ni murmuremos por la situación, sin importar nuestra capacidad ni nuestra condición. Sí, tenemos que acudir a Jesucristo. Yo creo que la fe está a nuestro alcance, ¿verdad? Podemos enfrentar las necesidades con su paz y ser perseverantes, y tenemos que aprender a confiar y a obedecer al Señor, ¿verdad? Porque esto es la lección que está aquí, una fe en movimiento, ¿verdad? La necesidad de esta mujer apremiante, el anhelo de alcanzar en su vida la respuesta de lo que ella necesitaba. Tenemos la tendencia a hacer lo que el avestruz, esconder la cabeza bajo tierra, y cuando las cosas son difíciles, nos quejamos, murmuramos, nos enojamos. Pero entendamos bien,
Entendamos bien, esta mujer acudió a Jesucristo. Esta mujer reconoció, ¿verdad?, que estaba acudiendo a quien todo lo puede. Así es que es muy importante que aprendamos a confiar y a obedecer. Es algo que tenemos que aprender, a confiar. La fe tiene que ponerse en movimiento y tiene que ponerse en movimiento ante las negaciones, ¿verdad?, inmediatas. Dios hará siempre lo mejor con nosotros aunque veamos negaciones. Versículo 27 dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Bien, hay una negativa aquí, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos negativas en la vida? Cuando estamos pidiendo algo y parece que Dios nos lo niega, parece que nos dice, no, esto no es para ti, no te lo voy a dar aún, espera. Y son negativas, ¿verdad? Que en ocasiones nos confunden, nos causan desánimo, ya no perseveramos, ¿verdad? Ya no insistimos, ya no buscamos, ¿verdad? Esa respuesta, porque nos cuesta trabajo confiar y obedecer. Y estas son negativas que hay en la vida, ¿verdad? Llega el desánimo, sí, y llega el enojo, la preocupación, los temores. Y hacemos a un lado lo que estamos pidiendo y nos metemos nuevamente a los afanes. Bueno, yo creo que es nuestra humanidad, ¿verdad? Pero ante las negativas nosotros tenemos que aprender a confiar y no desanimarnos. Josué 1:9 dice a Josué, no sé cómo sería el carácter de Josué, pero pues tal vez era como nosotros también, ¿verdad? Que se desaniman. Y el Señor le está diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Te estoy ordenando que te esfuerces, que seas valiente. No temas, no desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Son algunos aspectos que las negativas, ¿verdad?, producen. Nos asalta el desánimo, nos asalta el temor, ¿verdad? Nos asalta, ¿verdad?, ser pusilánimes. Llega el momento en que nosotros ya no queremos confiar, ya no queremos avanzar, ¿verdad? La fe en movimiento se para, ya no hay más. Entonces Josué vivió una vida de victoria, tuvo grandes victorias, pero también tuvo derrotas, como en Jai. Después de aquel pecado de Acán ahí en Jericó, ¿verdad?, tuvieron una derrota tremenda. Y él aprendió a entender las negativas y a levantarse nuevamente, ¿verdad? Sin importar los tiempos ni las situaciones como vinieran. En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Qué duro! Pero me llamó mucho la atención las primeras dos cosas. En la lista primero están los cobardes y los incrédulos. Esto es tremendo. Además, dice la Escritura que el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Qué sucede cuando hay negativas? Nos acobardamos, desistimos, retrocedemos, nos olvidamos que tenemos un Dios de poder, dejamos de ser perseverantes. ¿Qué sucede con el desánimo, verdad, que llega? Bueno, quiero que entienda usted bien. Aquí están primero los cobardes. No podemos acobardarnos. Tiene que levantar su rostro y enfrentar las adversidades y las necesidades, pero acuda a Cristo. Usted tiene que confiar y obedecer en el Señor. Somos muy importantes para Dios, más que los lirios, ¿verdad? Más que las aves. Y Él siempre tiene compasión de nosotros. No somos la excepción, nunca nos abandonará. El Señor manifestó muchos rasgos de carácter, fíjese bien. Estuvo triste, estuvo alegre, lloró, se enojó, pero la compasión es uno de los rasgos de su carácter que se manifestó muchas ocasiones muy marcadamente. Yo creo que el Señor también va a tener compasión de nosotros en nuestras necesidades, siempre que acudamos a Él y confiemos en Él. Bien, la mujer usó esta negativa para hacer una súplica nueva. Nosotros no tenemos que desanimarnos por nada. Dios tiene puertas que nos están esperando para abrirse mientras otras se cierran. Sí, para cada uno es
importante, ¿verdad? Que confiemos en el Señor sin importar nuestras posibilidades, sin importar nuestras capacidades. Al que cree, dice la Escritura, todo le es posible, ¿verdad? Necesitamos una fe en acción, sin importar las negativas. Hay que pedir con insistencia, hay que confiar, hay que perseverar, hay que obedecer. Para poner esa fe en movimiento necesitamos usar bases de fe. Y para poner esas bases de fe, bueno, pues tenemos que entender, ¿verdad?, la secuencia que lleva aquí el pasaje con esta mujer. Versículo 28 al 30 dice: respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Este mismo pasaje está en el Evangelio de Mateo también. Y déjeme leerle capítulo 15 de Mateo, versículo 22 al 28. Dice: he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ese es el versículo 22. Versículo 28 dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Grande es tu fe. ¿Qué es lo que había pasado con esta mujer, verdad? Cuando ella acude a Cristo, en Mateo nos dice que ella confesó que era el hijo, ¿verdad?, de David. En otras palabras, está diciéndole: tú eres el Mesías, tú eres Dios, eres poderoso. Está reconociéndolo y está creyendo, ¿verdad?, en Dios como el Mesías, en su poder, en su divinidad. Sí, es hijo de David. Ella podía entender, ¿verdad?, que lo que había escuchado de Jesucristo era una realidad y que ahora ella estaba conociendo al Mesías. Sin ser judía, ella estaba ahora aceptando que Jesucristo es Dios. Bueno, la fe verdadera siempre tiene humildad. La primera frase que está aquí dice: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, ¿verdad?, de los hijos de mi Señor. Bien, esta mujer, en lugar de sentirse ofendida, ella muestra humildad en su fe. Esa es una de las bases, ¿verdad?, de la fe, la humildad, no la altivez. Bien, se dice que el primer hijo de la incredulidad es el orgullo. Y esta mujer hizo el orgullo, hizo todo a un lado y reconoció que estaba delante de Dios, y sin importar la negativa, ella siguió perseverando, siguió insistiendo, ¿verdad? Pero lo hizo con humildad. Esta es una de las bases de fe muy, muy importante. La fe verdadera también tiene confianza plena. Le dice: mujer, en el pasaje de Mateo, tu fe, sí, grande es tu fe. Es muy importante aquí, ¿verdad?, que nosotros entendamos que esta mujer estaba confiando, ¿verdad? Mujer, grande es tu fe. Y en el pasaje de Marcos le dice: por tu palabra, ¿verdad? O sea, aquella mujer estaba confiando. La fe verdadera tiene confianza plena, ¿verdad? La fe verdadera es humilde. Esas son bases de fe: confianza plena y humildad. Es la actitud correcta, dice, porque el altivo Dios lo ve de lejos, y esta es una de las cosas que tenemos que cuidar bastante, ¿verdad? Esta mujer es reconocida y elogiada por el Señor en base a su fe. El mundo da reconocimientos, ¿verdad? Da y tiene admiración cuando hay grande imaginación, cuando la fuerza de carácter es muy manifiesta. El mundo admira la hermosura, admira la inteligencia, admira la amabilidad, la erudición y los descubrimientos y las conquistas. Cuando la gente es erudita, causa admiración en el mundo, pero la más noble alabanza de Dios es por la fe que puede ver en esta mujer, que es gentil, así como en el centurión aquel, ¿verdad?, que dijo: tan solo di la palabra. El Señor se gozó, se maravilló de la fe de estos gentiles, y esa fue motivo de alabanza de parte del Señor. La fe de aquella mujer fue premiada. Primero se le negó todo, luego se le entregó todo. Hágase contigo como quieras, dice Mateo en este pasaje, ¿verdad? Hágase contigo como quieras. Bueno, ¿qué necesidades tenemos nosotros? Tenemos que poner la fe en movimiento. Tenemos que buscar compasión y anhelo profundo en base a nuestra necesidad. Tenemos que perseverar. Tenemos que buscar la dirección. Dios siempre tiene una dirección. Dios siempre tiene un rumbo en todas las cosas, pero tenemos que hacerlo con humildad. Tenemos que confiar y obedecer. Pongamos entonces la fe en movimiento.
así como aquella mujer, ¿verdad? Que el Señor le bendiga y recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios y lo que no es de fe es pecado. Que Dios le bendiga y que estos días que vienen, pues usted pueda ver la mano de Dios. Sea insistente, sea perseverante, no desista, ¿verdad? No se acobarde, no tenga miedo. Acuérdese que los cobardes también están junto con los homicidas, están con una serie de pecados fuertes. El temor no es de Dios. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Que el Señor le bendiga ricamente.